continuar con nosotros, recibimos en estos momentos al magistrado Ricardo Acevedo, quien es presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Buenos días, bienvenido. Como sea aquí en Managua, hay que señalarlo. Por supuesto, es un gran gusto estar con vos. Gracias por acompañarnos y cuéntenos cuál es el objetivo de este encuentro de cortes internacionales y regionales, entre ellos, para que todos estemos más o menos en conocimiento de cuáles de estos tribunales. Está el de la Corte Internacional de Justicia, porque Nicaragua tiene varios conflictos limítrofes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que pertenece a la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es y otros tribunales de la Comisión Europea y de Derecho del Mar también? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de juntar a todos estos tribunales está relacionado con el fortalecimiento del sistema de integración centroamericana, en el sentido de que hay que respaldar ese sistema que está debilitado en su parte jurídica, quizá no tanto en su parte política, pero en su parte jurídica. Y este encuentro de cortes lo que debe hacer es a respaldar el proceso, porque vienen las cortes de integración también, las cortes de integración del continente americano y la corte más famosa del mundo de integración, que es la de la Unión Europea, que por cierto está cooperando con nosotros y sin ellos no hubiera sido posible este gigantesco encuentro, que es el primero en la historia de la humanidad. Entonces ese sería como el objetivo principal. Dentro de ese concepto de fortalecer el proceso de integración para que este proceso camine por los senderos de la consolidación jurídica del Estado de Derecho regional, está el apoyo a nuestra Corte, la Corte Centroamericana, que hasta estos momentos quizá es muy poco conocida, como me lo dijeron varios presidentes de las Cortes que visité para invitarlos. Bueno, ustedes están invitando a la Corte que de verdad poco se conoce. ¿Cuáles son los objetivos? Yo les decía esto: necesitamos que nuestras hermanas Cortes vengan a respaldarnos a nosotros, para que nuestro pueblo de Centroamérica se dé cuenta de que hay una instancia, una jurisdicción regional con carácter obligatorio para todos los centroamericanos, y que esa instancia debe ser utilizada por los centroamericanos, está al servicio del pueblo. Claro que los particulares pueden tener acceso, es la única Corte del mundo que los particulares pueden tener acceso directo para que la Corte les defienda sus derechos garantizados por el derecho regional. ¿Y en qué casos, magistrado, a propósito, porque usted en una de las conferencias decía que es lo más importante, que la gente, que todos nos demos cuenta que podamos acudir, que tenemos un tribunal internacional independiente, ¿verdad? Sí, muchos cuestionan esa independencia, pero ¿en qué caso puede recurrir el ciudadano común, nosotros, el ciudadano? Mire, cuando los ciudadanos conozcan, porque todavía tampoco lo conocen, este derecho comunitario, que cada día es más grande, el derecho comunitario regional, que cuando está ratificado por los estados, está por encima de las legislaciones nacionales y además se inserta en las legislaciones nacionales, opera como un derecho nacional, solo que este derecho, que convive con el ordenamiento normal de cada país, tiene más validez que el ordenamiento normal de cada país. Este derecho comunitario, que ya tiene más de 56.000 artículos, entre sus tratados fundamentales, leyes derivadas, tratados complementarios, resoluciones de presidentes, acuerdos de los consejos de ministros, todo eso es ley, como todo el sistema legal interno. Y esas normas, por supuesto, que establecen derechos a favor de quienes, de los órganos de la integración, o de los estados, o de los particulares. Entonces, si una norma que favorece a un particular, por ejemplo, en relación a la libertad de trabajo que tiene en toda América Central, en iguales condiciones que los nacionales de todos los países, se viviera por un Estado, este ciudadano centroamericano tiene el derecho de venir a nuestra Corte, o de ir a cualquier tribunal nacional, porque ellos también aplican el derecho regional, a reclamar que se le ha violado su derecho. Y como este es un derecho que tiene tanta validez o más que cualquier derecho generado por una norma interna, si no se cumple, el Estado incurre en responsabilidad civil o penal. O sea que
es como un derecho normal. Lo que pasa es que nuestro pueblo no conoce el derecho comunitario. Esa es una de las preocupaciones de la Corte, divulgar la existencia de este derecho que favorece a todos los ciudadanos de la región por igual, siempre y cuando se derive de tratados fundamentales, de tratados internacionales firmados por los centroamericanos que estén ratificados por los estados. Y casi todos los tratados fundamentales están ratificados por todos. Solo en la parte laboral, ¿y en qué otras áreas también uno puede recurrir a la Corte Centroamericana? Medio ambiente, derechos arancelarios, que están privilegiados por encima de cualquier arancel nacional, principios tributarios, principios de libre tránsito, principios migratorios, una gama inmensa de derechos que los tratados establecen en favor de los particulares. Entonces, lo importante es que la Corte debe divulgar también, está dentro de sus obligaciones, no solo frente a los jueces que van a aplicar este derecho comunitario, sino que frente a los pueblos, para que este derecho sea conocido por los pueblos. En Nicaragua en particular hay un gran debate sobre esto que usted ha expuesto, de la supremacía de un tratado sobre las leyes locales. Incluso en nuestra Constitución se establece que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua es, digamos, la que tiene la hegemonía en este tema. Hay muchos que consideran, juristas, que la Constitución, de la manera que está escrita en Nicaragua, no permite a la Corte Centroamericana tener jurisdicción. ¿Eso es así? Y si es así, ¿cómo se podría cambiar? No es cierto, no es cierto. Los presidentes de las repúblicas, al ejercer el poder, pueden transferir facultades supranacionales diferentes a las nacionales y por encima de las nacionales cuando ellos lo hacen a través de un tratado y con el consentimiento pleno que están actuando, ejerciendo la soberanía de los estados. Esta cesión de poder hacia otros órganos es manifestación de la voluntad soberana de los estados. O sea, no está en contra de la soberanía nacional, sino todo lo contrario. Entonces, los presidentes, cuando crearon el sistema de integración, le dieron esa característica. Dijeron que todas aquellas materias reguladas por tratados de integración están por encima de las leyes nacionales. Tratándose de la Constitución, es importante advertir que este es un terreno un poco más minado, ¿verdad? Porque no se sabe hasta dónde puede llegar una jurisdicción y hasta dónde la otra. No obstante ello, los tratados que los estados ratifican son constitucionales, porque lo ratifica la Asamblea Legislativa. Y esta ratificación es lo que le da el poder supranacional a los tratados. Y la Constitución de Nicaragua perfectamente permite este tipo de fenómenos jurídicos. Permite que haya instrumentos supranacionales especialmente orientados a la unificación de los países centroamericanos, igual que todas las constituciones de Centroamérica. La de El Salvador expresamente lo dice, que El Salvador admite instrumentos supranacionales, y lo menciona con esa palabra, que favorezcan la unidad y la reunificación del pueblo de Nicaragua. Por lo tanto, no es cierto eso. Algunas veces alguna norma comunitaria fundamental puede haberse vinculada o puede haberse obstaculizada, por decirlo así, con una norma constitucional de un país. Serán las Cortes de Justicia nacionales las que tienen también la palabra, igualmente que la Corte Centroamericana. Habrá un debate y habrá que definir cuál norma se aplica y cuál norma. ¿Y quién toma esa decisión final? La Corte Centroamericana de Justicia es la única que puede interpretar y uniformizar la aplicación del derecho comunitario. Fíjense lo que le estoy diciendo. La jurisdicción nuestra, de la Corte, de las Cortes nacionales y de los jueces ordinarios de cada país en materia de derecho comunitario es exclusiva sobre ese tema. ¿Entiende usted? O sea, nosotros no podemos conocer sobre derecho ordinario, salvo que un ciudadano estime que una norma comunitaria se ha violado y en detrimento de ella se ha aplicado una norma nacional que no debería haberse aplicado y le han causado un daño.